de la noche. Porque sí, pero ¿y por qué? Es decir, el sector de la construcción está... Sin agua nos dejaste, ceniza y destrucción. Contigo no hay mañana, todo es desolación. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a su segmento de Subversivas. El día de hoy vamos a tocar un tema un tanto sensible, pero de extrema importancia, una problemática que nos afecta tristemente, me gustaría que no fuera así, pero a las mujeres a lo largo de nuestra vida, pero en particular a las mujeres que somos parte o que hemos sido parte de las universidades. Y por eso es un tema además que debemos hablarlo, que debemos abordarlo aquí en Subversivas. Es el tema del acoso sexual en las aulas de las universidades, tanto públicas como privadas. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque, bueno, las denuncias, si bien hay denuncias hace realmente muchísimos años, denuncias a veces por detrás, ¿no? Porque son muchas las estudiantes que tienen miedo también, ¿no? De hacer estas denuncias contra sus docentes, contra sus directores, decanos de carrera, de facultades. Han habido también denuncias que han salido a la luz, ¿no? Que han sido denuncias formalizadas y que lamentablemente hasta el día de hoy no encuentran justicia. Lamentablemente hoy también esos docentes, esos directores, decanos siguen ejerciendo los cargos públicos en la impunidad, ¿no? Es un tema que debemos hablar y que pasa aquí en La Paz, pasa en Cochabamba, pasa en Sucre, en Santa Cruz, etcétera, y lamentablemente no es tomado con la seriedad con la que se debería tomar. Para hablar de este tema estamos el día de hoy con Danitza y Carmiña que me acompañan. Buenas tardes, chicas. Y bueno, para ya ir entrando en tema, voy haciéndoles la primera pregunta y quisiera empezar contigo, Carmiña, preguntándote qué piensas sobre este tema. ¿Cuál es la situación del acoso sexual contra las estudiantes en las universidades en Cochabamba? Buenas tardes, Stephanie. Un gusto nuevamente. Creo que este es un tema muy importante, pero creo que así como el tema del acoso y los otros problemas que han encarado la universidad boliviana, no hace poco han fallecido 4 estudiantes en Potosí. El año pasado el escándalo de la Universidad de Nupea, donde han muerto igual estudiantes, marcan el bochorno en el que está envuelta la universidad boliviana, porque los grupos de poder que hoy administran esta Casa Superior de Estudios son grupos de poder que han alejado a la academia y a la ciencia y a la investigación de sus intereses. Sus intereses concretos son mantenerse en el puesto y han sumergido a la universidad en la más profunda decadencia, oscurantismo. Ya toman estos rasgos de una estructura pandillesca, los grupos de poder, denominadas antes roscas, pero ahora tienen una estructura de pandilla. Y por supuesto, lo que menos les interesa es la academia. Ingresan pues docentes por favor político, por padrinazgo, por mantener en el poder y prima la mediocridad. Así se puede explicar que existan docentes, ¿no?, que no merecen el título de docentes porque se supone que son personajes que deberían inculcar, debería ser el alma mater de la ciencia y la investigación, sino estas personas que se han encaramado en la docencia universitaria es lo más oscuro, ¿no? Entonces así se explica que estas personas, lejos de promover el conocimiento en sus aulas, estén promoviendo el intercambio sexual, ¿no?, para que las estudiantes puedan satisfacer sus más instintos más bajos que tienen a cambio de nota. Ese es el poder que utilizan desde la cátedra. Han desvirtuado la cátedra para utilizar en sus fines más oscuros, más bochornosos. Eso es lo que yo opino sobre este tema y creo que debería profundizarse en el sentido de que la raíz de esta situación es precisamente estos grupos de poder encaramados
en la universidad que están manejando a la universidad hacia la decadencia. Y la misma pregunta contigo, Danitza. ¿Cuál es la situación? ¿Qué piensas de este tema en general, ¿no? ¿Y cuál es la situación del acoso sexual en las universidades en Sucre y, bueno, también en toda Bolivia? Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Gracias por el espacio. Prácticamente lo que se opina de las universidades y el acoso, yo creo que toda la población estamos de acuerdo en que son instancias de poder. Estas instancias de poder lo que hacen al interior de la universidad es legitimar estos actos, ¿no?, delincuenciales. Sin embargo, lo que se ha dado en Sucre es prácticamente desnudar dos casos, ¿no?, de acoso que se ha sufrido por parte de docentes a dos estudiantes, y efectivamente se los ha procesado por la vía judicial, por la vía ordinaria, pero prácticamente no se ha llegado a nada, ¿no? Solo en un caso que efectivamente ha sido de uno de los docentes, que se ha logrado sacarlo de la universidad. Sin embargo, no son estos dos casos nada más que están en la Universidad Boliviana, ¿no? Es un secreto a voces que tanto los docentes como las autoridades están callando. Y me refiero a autoridades, tanto las autoridades máximas como rectores, vicerrectores, decanos, etcétera, y también a dirigentes estudiantiles. Básicamente son encubridores, ¿no?, de acosadores. ¿Y por qué? Es algo importante lo que dice la compañera en cuanto a los espacios de poder. Al interior de la universidad todos sabemos que se manejan grandes redes de poder, ¿no? Entonces las autoridades lo que hacen es legitimar y socapar este tipo de acciones al interior de la universidad. ¿Por qué? Porque el voto docente en la Universidad San Francisco Javier básicamente vale 80 votos estudiantiles, ¿no? Es en ese campo electoral, por así decirlo, donde al interior de la universidad ya no se legitima la ciencia, no se legitima la transformación, sino se legitima lo que es la reproducción social de la decadencia al interior de la universidad. Y estos son cambios estructurales que en realidad la universidad lo sabe, la población lo sabe, pero prácticamente se han vuelto en cómplices, ¿no?, al callar este tipo de situaciones. Los padres de familias, la central obrera, etcétera, alguna vez se pronunciaron históricamente sobre este tipo de situaciones u otro tipo de problemáticas que se vivían al interior y fuera de la universidad. Sin embargo, ahora no. Este tipo de instituciones lo que hacen en realidad es socapar, ¿no? Tanto se da en el Estado, etcétera, con prácticamente Evo Morales Ayma, que es acosador, acusado de miles de delitos, pero prácticamente no se hace nada contra esa persona porque efectivamente está en espacios de poder. Y eso es lo que las mujeres necesitamos, ¿no? La sociedad necesita discutir, hacer críticas, ¿no?, a este tipo de sociedad donde vivimos y efectivamente quitarles esos espacios de poder que nosotros mismos los hemos otorgado en algún momento, confiando en ellos, y ahora lastimosamente muestran lo mismo. Sistemas de corrupción, etcétera, al interior de la universidad que vienen a victimar no solo a mujeres, sino también a varones dentro de la Universidad Boliviana. Y bueno, también es importante mencionar qué está pasando aquí en La Paz, en las universidades públicas, en la universidad pública, en las universidades privadas, ¿no? Y lamentablemente La Paz no es la excepción, las universidades no son la excepción. Recientemente, y bueno, ni siquiera tan recientemente, ¿no?, pero sí ha vuelto a ser un poco más mediático el caso de el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Edgar Pomar, quien, bueno, ha sido elegido también entre voces que bueno, un poco culpaban, ¿no?, y denunciaban el acoso sexual sufrido y además encubierto por Edgar Pomar cuando era director de la carrera de comunicación social, ¿no? Han habido varias denuncias, igual María Galindo lo denunciaba en La Barricada, ¿no? Leía las denuncias de hace muchísimos años de estudiantes de la carrera, pero también las otras denuncias hechas contra docentes de la carrera de ciencias de comunicación social que hasta ahora siguen dando clases, pese a haber sido denunciados, tanto formal como informalmente, por haber acosado a estudiantes, siguen, hasta el día de hoy siguen dando clases, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con esto? En otras universidades también se han dado estos casos, en la Universidad Católica, por ejemplo, gracias a las redes sociales, ¿no? Porque también hay que decirlo, muchas de estas denuncias no llegan a formalizarse porque las estudiantes tienen miedo. ¿Por qué?
porque es una relación de poder finalmente, ¿no? Porque son de quienes están sufriendo este acoso, son sus docentes, son sus directores de carrera, y saben que denunciarlo, tristemente en Bolivia, es que se queda en la impunidad, no recibir justicia, y además corren el riesgo de, como se dice, ser escarmentadas, ¿no? De ser castigadas por estas mismas figuras de poder. Entonces es un tema complicado, pero gracias, por ejemplo, en la Universidad Católica igual hay una página en Facebook, El Confesionario, que ha sido utilizado como una herramienta para que estudiantes puedan hacer las denuncias, obviamente desde el anonimato, hacia varios docentes de diferentes carreras de la Universidad Católica, ¿no? Y es un tema que lamentablemente, de nuevo, salen las denuncias constantes, pero los docentes en la mayor parte de los casos siguen estando ahí, los directores siguen estando ahí encubriendo, no hay las instancias, y si bien, en algunos casos sí se hacen las denuncias formales, pasan años y años y no pasa nada, ¿no? Entonces, por eso es un tema que hay que tratarlo y que no hay que callarlo. Pero bueno, para continuar hablando de este tema, vamos a dar una pequeña pausa y volvemos en breve con más de Subversivas. ¿Sabías que aún existen rasgos de esclavismo en nuestra sociedad actual? Como dato número 1, el esclavismo es una situación donde una persona es propiedad de otra. Basándonos así en la actualidad, no solo dependemos de una persona, sino de nuestro entorno. Dato número 2, los esclavos eran utilizados como instrumentos de trabajo en la minería y la agricultura. Y hoy en día vemos que sucede algo similar en el área rural. Como tercer dato, en caso de que los esclavos tuvieran hijos, estos empezaban a trabajar desde los 8 hasta los 90 años, siendo así en su mayoría indígenas y negros. Y en una triste realidad, los niños trabajan siendo esclavos de la necesidad a la que se tienen que enfrentar. Cuarto y último dato, en su alimentación los esclavos recibían un plato de comida, siendo esta como su paga. Y a día de hoy podemos conseguir los alimentos de acuerdo a lo que podemos pagar. Si notaron la similitud con la sociedad pasada y la sociedad actual, es que nos damos cuenta que nada ha cambiado completamente. Bueno, continuamos con más de Subversivas, hablando de este tema tan sensible, tan importante de hablarlo, de denunciarlo, ¿no? El tema del acoso sexual en las aulas, en las universidades, de las universidades públicas, de las universidades privadas, aquí en Bolivia. Hemos hablado un poco de algunos pocos de los casos, de las situaciones que se dan en las universidades en Bolivia en general, ¿no? Mencionando también tal vez uno de los casos en Santa Cruz, que igual ha salido recientemente a la luz de una estudiante que denunciaba que en cuarentena el docente literalmente por chat, ¿no? la invitaba, se le insinuaba a tener relaciones sexuales con ella para subirle la nota, para que pueda pasarle la materia, ¿no? Y uno se pregunta ¿qué haces en esa situación, ¿no? Porque yo como estudiante también, claro, me pongo en sus zapatos. ¿Y qué haces? Porque sabes que ante una negativa te aplaza. Denuncias, te aplaza, se niegan, y a veces incluso te tildan a vos de la fácil, de que por tu culpa han pasado estas cosas, como usualmente pasan a las víctimas de violencia, ¿no ve? Entonces es un tema realmente muy grave y que hay que abordarlo. Pero claro, uno se pregunta, y muchas veces en los casos de violencia contra las mujeres en general, ¿no? Las autoridades, todos siempre dicen denuncia, denuncia, denuncia. Pero hay que ver el otro lado, ¿no? ¿Y qué pasa con las víctimas que llegan a denunciar? ¿Realmente se hace justicia para ellas? ¿Será que además de que haya justicia, ellas no reciben ningún tipo de castigo social o de parte de las autoridades, qué sé yo, ¿no? ¿Será realmente denunciar la solución? ¿Qué podemos hacer? Porque claramente es un problema que no se puede quedar ahí. Y les pregunto también a ustedes, Carmiña, empezando contigo, ¿qué crees que se debería hacer en este caso, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a resolver este problema estructural en las universidades? Stephanie, yo creo que la pregunta es bien importante, pero no tiene una sola respuesta, ¿no? A nivel institucional, si es que los estudiantes y las universitarias
no toman conciencia de que el problema no pasa por hacer solo una denuncia y después todo el mundo denuncia sus problemas que están en la universidad, pero al final quedan impunes porque son las camarillas, las roscas universitarias de este grupo de poder que no tienen sanción alguna porque encuentran impunidad absoluta, porque tienen el control y el poder absoluto de la universidad boliviana. Entonces, creo que a nivel institucional lo que corresponde es pues, fortalecer un movimiento estudiantil, un movimiento de universitarias que cuestione primero la naturaleza actual del ejercicio del poder de parte de estas roscas, que no solamente son docentes, por supuesto también hay dirigentes estudiantiles aquí, hoy y ahora, totalmente desvinculados del qué hacer universitario de los años 70, de los 30, es decir, de esa universidad que tenía que estar comprometida con la transformación social del país. Ahora lo que menos se plantea la universidad boliviana es transformar el país. No sé realmente ya qué será lo que se plantea, ¿no? Desde la universidad no hay respuestas a los mínimos ni grandes problemas por los que se está atravesando el país. Entonces, tiene que fortalecerse nuevamente un vigoroso movimiento estudiantil que retome una tarea fundamental, que es volver a poner a la universidad al servicio de la transformación social. Y en ese camino van a transformar las estructuras de poder arcaicas, oscurantistas y decadentes. Pero por otro lado, ya desde el sector propiamente femenino, las universitarias de igual forma tienen que desprenderse de estos prejuicios sociales, ¿no? O sea, estamos bien convencidas nosotras de que tener esta cosificación de nuestro cuerpo es absolutamente normal y no es normal que nosotras seamos objeto sexual. Y por otro lado también ser bastante críticas de este feminismo boliviano que simplemente nos ha llevado a cuestionar, a buscar respuestas formales, ¿no? Es decir, se han abierto instituciones para que nosotros nos empecemos a quejar y simplemente se visibilicen nuestras quejas, pero no encontramos ninguna solución. Aquí de lo que se trata es que el movimiento femenino, las mujeres, retomemos o elaboremos una agenda propia de cómo acabar con este sistema machista y patriarcal. Igualmente contigo, Danitza, hacerte la misma pregunta. ¿Qué crees que se puede hacer con este problema para solucionar este problema en las universidades? Bueno, una de las instancias en realidad a las que deberíamos acudir las universitarias a nivel nacional es conformar, ¿no? Efectivamente, como decía la anterior compañera, agendas. Pero estas agendas tienen que estar divididas, ¿no? Según las necesidades que tengan los diferentes tipos de mujeres que existimos, ¿no? Prácticamente no podemos tener las mismas agendas, digamos, las mujeres indígenas, las mujeres trabajadoras, las mujeres universitarias, etcétera, dado que nuestras necesidades son distintas, ¿no? Es en este sentido de que efectivamente la universidad necesita una reforma, ¿no? Una reforma universitaria, tanto en el sentido para mejorar este tipo de falencias y de transmisión de decadencia que existe al interior de la universidad, y como para saldar este tipo de deudas que tenemos con la universidad, que son de tipo científico y académico, ¿no? Es en este sentido que las universitarias en realidad sí tenemos que organizarnos, pero no de forma independiente, ¿no? Porque efectivamente hay algo que nos diferencia de las feministas, ¿no? A las personas que efectivamente somos comunistas, socialistas y de tendencia trotskista, ¿no? Que es algo fundamental y es el programa. Este programa nos diferencia en el sentido de que nosotras tenemos una lucha por la liberación de la mujer y este tipo de lucha que tenemos en contra de la clase explotadora es lo que nos alía con lo que son efectivamente los de la clase explotada, que también son varones, ¿no? Es en este sentido que eso nos une, el programa. Sin embargo, la agenda en realidad son
las cosas que son más puntuales, ¿no? Las necesidades que en realidad se van a transmitir del tipo de mujeres que existamos. Efectivamente, podemos decir de que la división en este momento es de clases al interior también de la universidad. Son las diferencias que tenemos al interior de la institución. Sin embargo, este tipo de diferencias que tenemos, en realidad se tiene que unir, por así decirlo, en futuras agendas. Y estas agendas en realidad tienen que ir referidas hacia el trabajo, hacia el medio ambiente, hacia el tipo de necesidades que nosotras tengamos al interior de la universidad, como lo que es la inclusión de la mujer dentro de lo que es la cuestión laboral también, ¿no? Porque muchas universitarias salimos de la universidad, ¿a qué? A trabajar, pero no hay trabajo, ¿no? Salimos si encontramos trabajo en el mejor caso, ¿no? En otra institución que podamos ingresar también existe el acoso, ¿no? Y estas son cosas que nosotras y la sociedad está naturalizando, pero son cosas que tenemos que cuestionarnos y poner soluciones, ¿no? No solamente las soluciones tienen que ser de tipo judicial, ¿no? Sino también tienen que ser de tipo social, cultural, educativo, etcétera. Economía simple. M de M. La mercancía se vuelve dinero y todo lo que gana de dinero lo gasta en la canasta familiar, la cual está compuesta por insumos alimenticios, vestimenta, servicios básicos, transporte, comunicación, vivienda, educación, salud, mejora y mantenimiento, entretenimiento. Economía capitalista. DMD más D. Usa dinero para comprar mercancía y generar más dinero. Apoya el video dando un like y síganos para más conocimiento. Y continuamos con Subversivas. Hemos abordado un poco el tema del acoso sexual en las universidades, ¿no? Y claro, mencionamos que en muchas situaciones se insta a denunciar, solo a denunciar, pero sabemos que solo denunciando no se va a resolver el problema si es que las instancias encargadas de hacer justicia, tanto institucionalmente como penalmente, policía, etcétera, fiscalía, siguen siendo instituciones plagadas de corrupción, plagadas de machismo, de misoginia. ¿Cómo se soluciona el problema? ¿No? Realmente es un tema estructural, pero obviamente callarse tampoco es la solución, ¿no? Y en eso es importante que bueno, como comunidad estudiantil, nosotros estemos ahí también para apoyar a las víctimas, ¿no? A veces se dice no, que debe ser mentira, que mienten, que es para llamar la atención, y no, quiero decir, este es un dato que se conoce, ¿no? Del 100% de las denuncias usualmente que se dan por violencia de género, el 99% resultan ser ciertas. Habrá un 1% que no lo es, pero la mayor parte de los casos sí. Y cuando una víctima realmente se atreve a denunciar o a contar lo que ha sufrido, es importante escucharla porque toma mucha valentía, toma mucho valor, y es importante no callarse, ¿no? Pero bueno, ya para ir cerrando sobre este tema, quisiera saber un poco de sus conclusiones, ¿no? Realmente el espacio es corto para hablar de un problema tan importante, pero es importante empezar a abordarlo. Entonces, contigo primero, Carmiña, ya para despedirnos, ¿cuáles son tus conclusiones un poco sobre este tema? Por supuesto que el primer paso es la denuncia, pero el siguiente paso es la organización. Yo me quiero despedir instando a las universitarias a que tomen acciones. No nos van a resolver el problema de respetarnos a nosotras como personas, como universitarias, las autoridades. Aquí lo que tienen que hacer es la acción directa. Vayan, exijan que no pasen clases, pueden sacar los pupitres afuera. Hay muchas formas. Ahora los jóvenes son absolutamente creativas en esta generación como para hacer respetar sus derechos. Nadie en la historia de Bolivia, de la universidad, a las estudiantes, a las mujeres, no nos han regalado ningún derecho. No tenemos que esperar sentadas que las autoridades, que las instituciones nos hagan respetar. Nos vamos a hacer respetar nosotras a través de la acción directa. Entonces yo insto a que no dejen
situación de la impunidad, pero no esperen que se los resuelvan las autoridades universitarias, mucho menos las instituciones del Estado, que son también protectoras de estos tipos de violencia contra las mujeres. Aquí la única forma de hacernos respetar es pues agarrar, luchar y hacernos escuchar. Hay que votarlo a ese docente, pero no lo van a votar las autoridades, sino lo vamos a votar con la acción organizada de las universitarias. Caso contrario, vamos a seguir permitiendo la impunidad. Yo me despido con esto, agradecerles, hasta el próximo sábado. Y contigo también, Danitza, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo ves el panorama de este tema en las universidades? Una instancia, en realidad, si bien se plantea que es la acción directa, esta acción directa es contra el Estado, ¿no? Es justamente, es importante, como les decía, tomar el programa y las agendas, en realidad, e interactuarlas, ¿no?, de forma dialéctica. Sin embargo, la lucha va a ser siempre contra las autoridades, es la cuestionante, ¿no? Nosotros siempre vamos a luchar contra esas autoridades que son corruptas, etcétera, que funcionan en base al Estado ya estructurado, que es patriarcal, ¿no? Esa es una cuestionante que primero hay que hacernos las mujeres, las universitarias y la población en general, ¿no? Y me refiero a la población en general porque básicamente esta lucha no es solo de las mujeres, es una lucha social, ¿no?, contra todos aquellos estados que hacen perdurar este tipo de sistemas, de cosas delincuenciales que pasan en las instituciones académicas y en otro tipo de instituciones. Es en ese sentido que no solo se puede obrar con la acción directa, sino que se tiene que obrar bajo un programa de acción, bajo agendas políticas de poder, ¿no? Y efectivamente las universitarias, las mujeres, toda la población tienen que disputarse estos espacios de poder, porque solamente desde los espacios de poder va a ser que vamos a poder sacar a estos corruptos, ¿no?, de donde están. Y con esto no me refiero que efectivamente se tengan que poner caudillos en el poder, no. Ese tipo de estructuras también tienen que cambiar. Tenemos que llamar a asambleas, desde esas asambleas populares, ¿no?, donde todas ingresemos como mujeres a defender nuestros derechos, desde esos espacios de poder independientes, cuestionar al Estado, cuestionar a las autoridades y efectivamente, desde ese espacio de poder, también imponer las necesidades que tenemos nosotras y el pueblo, ¿no? Y bueno, quisiera personalmente no tener nunca que estar hablando sobre este tema, porque quisiera que realmente no pase, porque las mujeres tenemos el derecho es un derecho ganado el de estar en las universidades. Sin embargo, el sexismo que existe, el machismo que existe todavía en estas instituciones nos pone trabas al ser estudiantes, ¿no? Que bueno, como dijo en palabras de Edgar Pomar, las mujeres entran a comunicación social o porque quieren ser presentadoras o porque no son buenas en matemáticas, ¿no? Básicamente diciendo que es porque son tontas. Ese es un sexismo, es un machismo que está impregnado en las estructuras de las mismas universidades. Y si el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, si los docentes piensan así, ¿qué nos espera finalmente a las estudiantes, ¿no? Porque claro, después están encubriendo los casos de acoso, de violencia sexual que hay en las universidades. Y bueno, es un problema realmente estructural. Y si no tratamos, a veces decimos, no, pero lo ha dicho en chiste, o hacen los chistes machistas que siempre hay igual en las aulas, ¿no? Si lo tomamos como si nada, el problema no se va a resolver. Son partecitas de una estructura bien grande y hay que atacarlo desde todos los lados posibles, ¿no? Realmente hay que pedir que primero no podemos dejar que docentes, que los docentes, que los directores, que los decanos sean personas que han acosado o que acosan sexualmente a sus estudiantes, que sean cómplices, que sean encubridores. Realmente no, es algo que no podemos permitir, no podemos callarlo tampoco. Pero además debemos exigir que hayan las instancias, que se haga justicia frente a estos casos, ¿no? Realmente es la institución la que también debe cambiar. Tenemos que derrumbar este patriarcado
patriarcado que está muy inserto en las instituciones y en las personas también. Entonces, bueno, realmente es un tema muy complicado y tenemos que seguir abordándolo, no podemos seguirlo callando, pero bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a todos y todas por vernos, también a Carmiña, a Danitza por acompañarnos y también contarnos un poco de sus perspectivas, de lo que ellas ven en el resto del país. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa para seguir abordando más temas junto a Carmiña, Danitza y otras invitadas, otros invitados. Y bueno, los invito a continuar con La Revuelta. Imagina que un día que tienes un examen, tu profesor decide venir con lentes oscuros por lo que no puedes ver sus ojos, por lo que tú realmente no sabes si puedes copiar, sacar el acordeón o pedir la respuesta sultanito, porque tu maestro podría estarte viendo directamente a ti o podría estar dormido, pero tú nunca lo sabrías. Y con este simple ejemplo podemos explicar la estructura del panóptico propuesta por Jeremy Bentham, la cual sería estudiada posteriormente por el filósofo francés Michel Foucault en su obra Vigilar y Castigar. Hay un factor clave para Foucault del panóptico, la vigilancia. Sin embargo, hablamos de una vigilancia invisible, porque realmente nunca sabemos si estamos siendo vigilados. Y por tanto, por miedo a ser excluidos o sancionados por hacer algo incorrecto, terminamos autocontrolándonos. Y finalmente, todos construimos una sociedad disciplinaria que se rige por normas impuestas por las élites y normalizadas por nosotros. El día más oscuro de la historia del mundo es aquel que se pasa en las cavernas de una mina. Juku es una producción argentino-boliviana con dirección de Quiro Russo. El guión está escrito por el director y Gilmer González. Tiene fotografía, color y montaje de Pablo Paniagua. Música de Carlos Gutiérrez e intervenciones de Zacarías González, Humberto Fábrica, Efraín Garzón, René Mamani y Elías Paiva. El director Quiro Russo, en uno de sus primeros cortometrajes, nos habla de la mina y de sus pseudohabitantes. Narra día a día de los trabajadores, sus miedos y sus anécdotas. Más que anécdotas, se reduce a días de noches a la luz de una linterna, tambaleándose entre lo ficticio y lo documental. En forma de metáfora, Viejo Calavera es el libro completo y Juku es la contraportada atrapante que te obliga a leerlo. Plantea en la cotidianidad de los mineros cierta pesadumbre de ultratumba, aplastante en todo momento. Muestra cierto rostro de camaradería y angustia en sus personajes e invita a una introspección. Todas características que comparte con el largometraje. Todo en esas notas oscuras casi de pesadilla. También fue ganadora del Grand Prize a cortometraje del Festival Internacional de Cine Independiente de Lisboa. Quiro Russo y Pablo Paniagua ya han colaborado en otras ocasiones, como en el corto Enterprise u otro como La Bestia, y por supuesto, en Viejo Calavera. El director es uno de los más consagrados a nivel internacional, dado que ganó con su último largometraje El Gran Movimiento el premio especial del jurado en la sección Horizontes, en el Festival Internacional de Cine de Venecia, entre otros galardones. En sus cortometrajes explora al completo esta faceta. No es que olvide su comentario social que lo caracteriza, sino que se deja llevar por las formas y usos de este pseudo fantástico. Los escenarios que plantea, su distancia de la cotidianidad del ciudadano de pie,
y lo pone en contra de las cuerdas, con cosas tan simples como una conversación de cómo las linternas de los mineros no duran más de un día cuando se las usa continuamente. Oscuro. 2 días. Cagas nomás. Jodido es cuando se apaga la luz. Más que oscuro es, tinieblas parece. Ese lamparero. Jodido ese tú, ¿no? A propósito, parece que me está dando la lámpara descargada, ese gran puta. 2 días estás haciendo funcionar. La lámpara no aguanta tanto, pues, cabrón. En entrevistas, Kiro Russo menciona el cómo quiere llevar los escenarios de las minas al gran público, no solo para denunciar las malas condiciones y toda la industria que está por detrás, sino también para simpatizar con este sector, pues es muy común, al menos en nuestro ámbito, reducirlo a cualquier sector laboral, pero olvidamos en el camino todo aquello que rodea la minería como oficio, así como ignoramos las situaciones particulares de cada profesión. El cortometraje es de ritmo lento, casi reptante. Tiene recursos como el uso de la luz y las cámaras estáticas que construyen una narrativa claustrofóbica y por efecto dominó nos hace simpatizar con los personajes. La delgada línea de suprimir todo texto y usar a las imágenes como vehículo principal de la historia añaden un misticismo a la obra, muy difícil de ignorar. Es cruento el retrato de los mineros en sus peripecias cotidianas, pero aún así no caen en el burdo dramatismo ni en la caricaturización, abriendo un espacio de observación, casi como si estuviéramos al lado de ellos. Hay ciertos momentos de cercanía con los personajes, casi como si fuesen seres de la noche, totalmente ajenos a nuestra realidad. Sus figuras se despintan y se redefinen al capricho de la luz, misma que ellos manejan. Son tan dedicados a su oficio que es el ámbito que los termina definiendo, mas no son contrarios u opuestos. Sus interacciones solo están presentes en 2 escenarios. Los tiempos de descanso, donde predomina la camaradería y los accidentes, donde la tragedia los obliga a estrechar sus vínculos y donde las manos de la muerte asoman sus más perversas intenciones a la oscuridad temerosa. Solamente hay un escenario donde se vislumbra un rayo de luz, casi como una visión onírica. Una recurrente pesadilla es recordar que fuera de la mina hay otro mundo existente. Es increíble dicha comparación, casi de naturaleza inhumana, pero dentro de la mina es fácil olvidar los principios por los que se rige el mundo. Si hay alguna forma de escapar de aquí, no la he encontrado. Si hay fantasmas entre nosotros, me les uniré en cuanto tenga la oportunidad. Es mi trabajo, después de todo, quedarme en la oscuridad de la mina. Eso es todo por ahora. ¿Te animas a ver esta propuesta diferente a lo convencional? ¿O ya habías visto este cortometraje? Coméntanos en nuestras redes sociales como La Revuelta en Facebook y en YouTube. Nos vemos hasta pronto. Buenas tardes, querido público, sean bienvenidos al segmento de Movida Cultural. En esta ocasión nos encontramos en la FIDAT, la Feria Internacional de Arte Decorativo.
en su 13ª versión, ubicado en el Chuquiagomarca, aquí en la ciudad de La Paz, presentando expositores muy talentosos, tanto nacionales como internacionales. ¿Te lo perdiste? Ahora nos encontramos con Jürgen Schütz, un artista. Por favor, cuéntenos qué significado tiene el arte en su vida. El arte ha tenido bastante trascendencia dentro de mi vida porque desde muy pequeño mi madre, como concertista de piano, nos daba clases de piano ya desde los 7, 8 años, entonces era como parte de nuestro juego, ¿no? A esa edad el niño lo ve como un juego, pero obviamente el juego se va volviendo cada vez más artístico y en nuestro caso, bueno, mis hermanos igual, todos están muy vinculados al arte. Mi hermana mayor es diseñadora de modas, ha participado en el Fashion Week en Nueva York, en Milán. Mi hermano es arquitecto, trabaja en Europa. Mi hermana menor es diseñadora gráfica, ha trabajado para revistas importantes en Estados Unidos. Y en mi caso, bueno, igual, ¿no? El arte fue siempre parte de mis juegos, de mis fantasías, y poco a poco se va volviendo algo más profesional, ¿no? Ok, ¿y tiene algún tipo de inspiración al hacer su arte? La verdad es que al principio uno siempre se deja llevar por el juego, ¿no? Bueno, en el caso de que los niños sean iniciados a muy temprana edad. Incluso hay un método que es el método por estimulación, que ya los niños desde los 3 años ya pueden iniciarse en una formación musical, en una formación artística. Pero en mi caso, bueno, mi trabajo es muy surrealista, porque a la vez que es muy fantasioso, es muy realista dentro de esa fantasía, ¿no? Es como un mundo paralelo al mundo real. Y bueno, creo que eso es lo que caracteriza mi forma de ser, el surrealismo, ¿no? Perfecto. Y desde su experiencia, ¿cree que el artista, luego que nos cuenta todo eso, cree que el artista nace o se hace? Esa es una pregunta muy difícil de responder. Yo, la verdad, he tenido la suerte de vivir en Austria, en la casa de un artista famoso europeo, Christian Klepsch. No sé si aquí será conocido, pero en Europa él llegó a vender obras en 50.000 euros cada obra. Yo he estado en Nueva York, he estado en Manhattan, en las galerías de la Quinta Avenida, y un cuadro en $50.000 solamente lo vende un artista muy, muy famoso. Yo expuse allá en una galería de Tribeca, en el distrito financiero de Nueva York, y había un artista muy famoso era una exposición colectiva. Él costaba $25.000, ¿no? Y era muy famoso. Para valer $25.000, a mí la galería me puso un precio de $2.000 porque yo era un artista nuevo, no podía pedir más, ¿no? Porque obviamente la galería tiene que vender, si no, no puede pagar alquiler, no puede pagar nada. Entonces, él, como le digo, llegó a vender en 50.000 euros y él me mostró libros de los artistas contemporáneos más famosos de Europa, que eran sus amigos. Y claro, Europa es totalmente distinto a Estados Unidos, ¿no? Es otra mentalidad, otra cultura. Pero él me dijo, lo cito con sus palabras, ¿no? El artista se desarrolla gracias a su experiencia interior, gracias a lo que él va a llevar dentro, es lo que él va a reflejar en la obra. Entonces, la verdad es que es difícil saber si es más importante la formación o es más importante nacer, ¿no? Como un Picasso, ¿no? Que ya Picasso a los 5 años ya hacía dibujos que parecían fotografías, ¿no? Entonces, en el caso de la música igual, ¿no? Mozart ya componía. Yo visité la casa de Mozart en Austria y tenía ya conciertos a los 10 años, tenía composiciones famosas, ¿no? Y ahora que sabemos, ¿no? También queremos saber con qué hace sus obras, con qué las realiza. Yo tuve la suerte en Alemania de estudiar en una facultad de arte muy famosa que es la de Hamburgo. Y bueno, en una tienda de arte encontré estos lápices que son los lápices de óleo. Y la verdad es que al principio sentí como un magnetismo muy grande hacia los lápices, no sabía por qué. Y después, hablando ya con la fábrica, ellos me dijeron que ese material está hecho en base a los colores que se usaban en el impresionismo.
Y bueno, el impresionismo fue una época marcada por un sentimiento de nostalgia hacia el Renacimiento, ¿no? Como músico también, la verdad es que me gusta mucho tocar música del Renacimiento y me gusta mucho tocarla con un tinte romántico, porque en el siglo XIX había esa tendencia a reinterpretar obras del Renacimiento pero con un tinte romántico, y me parece que los colores que han usado en esa época tienen ambas características, ¿no? Y eso fue lo que me atrajo mucho, la verdad, porque bueno, en la música en el Renacimiento era compuesta en base a los modos griegos. Y bueno, si uno habla y profundiza más acerca del tema, vamos a llegar a hablar sobre el Código Da Vinci, los Illuminati, Galileo y qué sé yo, pero es un tema fascinante, la verdad. Sí. Bueno, la verdad, un verdadero y gran artista. Muchas gracias por mostrarnos su arte. Gracias por la entrevista. Llegó el FIDAR, la Feria Internacional de Arte Decorativo, más grande de Bolivia, creada para ayudar a mostrar las capacidades y talento de cientos de emprendedores en arte decorativo. Este fabuloso evento se llevó a cabo aquí en la ciudad de La Paz, dando inicio el 28 de agosto y finalizando el 3 de septiembre. El evento tuvo invitados internacionales y nacionales. También contó con la presencia de artistas, bailarines, la ambientación con hermosas canciones. Realmente hubo mucha variedad. Durante esos días se vivió la creatividad y el arte decorativo, donde pudimos apreciar los trabajos de los expositores y aprender sus técnicas. Cuéntanos, ¿lograste asistir al FIDAR? Ahora nos encontramos en uno de los stands de la FIDAR con Teresa. Cuénteme, ¿qué significado tiene el arte en su vida? Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por el espacio. Para mí, en realidad, lo que yo hago es una forma de mostrar lo que me gusta, porque es un arte lo que hacemos, ¿no? Está todo hecho a mano. Prácticamente mi técnica es goma eva mixta. Estamos mezclando técnicas scrap, por ejemplo. Entonces, a las alumnas que vienen se les da la base para que ellas puedan ya replicar y trabajar con lo que se les enseña. Ahora quisiera saber qué tipo de inspiración tiene usted para realizar estas manualidades. Ay, la verdad, si tuviera que hablar de imaginación, no sé, creo que es la habilidad que uno tiene, ¿no? A lo que hace, el amor que uno tiene a lo que hace, porque cada cosa que uno va haciendo siempre lo hace con mucho cariño. En especial yo, la verdad, a mí me encanta mi trabajo y lo hago siempre pensando en la gente para que ellas puedan lucrar prácticamente con el trabajo, ¿no? Porque ellas, mayormente todas las personas que vienen a ver mi trabajo son personas que tienen librerías, son maestras, son mamás que trabajan del día. Entonces, a mí la verdad eso es lo que me inspira para dar trabajo a cada mujer. Bajo su perspectiva, ¿cree usted que el artista nace o se hace? Yo pienso que nace, o sea, por más que una venga y quiera replicar el trabajo, no sale igual como el de la maestra, porque cada uno tiene su mano. Entonces, por más que a veces uno se le explique y le enseñe, no va a salir igual. O sea, yo pienso que el arte viene con uno, nace con uno. Entonces, por más que uno enseñe, a veces no sale igual. Pero lo que uno hace como maestra es tratar de enseñarles y para que ellas puedan replicar y, como te digo, trabajar con lo que se les enseña. Listo, eso ha sido todo. Muchas gracias. A vos, gracias. Buenas noches. Y así vamos llegando al final de este segmento, con un día lleno de creatividad y arte. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como La Revuelta y en YouTube como La Revuelta UMSA. Gracias a los organizadores de la FIDAR y a los expositores por regalarnos una entrevista. Sin nada más que añadir, los esperamos en la siguiente entrega de su segmento favorito, Movida Cultural.
Hola, ¿cómo están queridos amigos? Sean bienvenidos nuevamente a su sector de Parada Cultural, donde les estaremos presentando las actividades del 4 a 11 de septiembre. ¿No es así, Odalis? Así es, Cristian. Hoy estaremos revisando nuestra agenda cultural con diferentes actividades, ya sean presenciales o virtuales. Así que pónganse cómodos y empecemos. Atense Bolivia les invita al certamen de danza realizado en 4 funciones donde presentarán los distintos géneros. Se realizará en el Cine Teatro Municipal 6 de agosto, el 10 de septiembre a horas 10 de la mañana, la entrada de 20 bolivianos. No se lo pueden perder. Estaremos celebrando el Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana. La Embajada de Estados Unidos en Bolivia presentará un grupo de afroamericanos de danza y música. El lugar será en la Plaza San Francisco el 10 de septiembre a horas 4 de la tarde. Los esperamos. Barranco Live presenta karaoke, donde el público Barranco se adueñará del micrófono. Se realizará en el Proyecto Cultural Barranco el 4 de septiembre a horas 4:20 de la tarde. La entrada completamente gratuita. Los esperamos. El estreno de espectáculo de danzas, Preludio. El lugar será en el Teatro Municipal Modesto San Ginés el 8 y 9 de septiembre a las 7:30 de la noche, con un costo de entrada de 30 bolivianos. Los esperamos. El segundo encuentro internacional de artes es un espacio donde se celebra el cultural urbano, donde se expresará el graffiti, el tatuaje, entre muchas otras cosas más. Se realizará en el Campo Ferial Chuquiagomarca del 9 a 11 de septiembre a horas 10 de la mañana. La entrada completamente gratuita. De esta manera, amigos, hemos concluido la agenda cultural de esta semana, esperando que todas las actividades que le hemos presentado sean de su agrado. ¿No es así, Odalis? Así es, Cristian. También recordarles que no se olviden de darle like en nuestra página de Facebook y seguirnos en nuestro canal de YouTube, que nos encontramos como La Revuelta. De esta manera ponemos punto final. Nos vemos en nuestra próxima parada. Chao, chao.